más Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:39 en el estudio, la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. La Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas es parte de este equipo ECO, ¿no? Este equipo que se puso a funcionar en noviembre pasado. Nosotros, como unidad especializada, somos una de las impulsoras del proyecto, junto con la División de Estudios de la Fiscalía Nacional y otras unidades que también trabajamos, ¿cierto?, en impulsar este proyecto. Y lo que hacen es básicamente tener un equipo de respuesta rápida frente a determinados delitos, y andan algunas cifras dando vueltas respecto de eso. Hay una cantidad más o menos importante de homicidios y de secuestros extorsivos, ¿no? Sí, los equipos ECO fundamentalmente se proyectaron para dar una respuesta rápida, hacer concurrencia a sitios del suceso, en homicidios en contexto de crimen organizado. Eso no hay que olvidarlo, no son todos los homicidios, no son todos los homicidios, son en contexto de crimen organizado, y para eso hay ciertos criterios de inclusión y de exclusión de los casos que entran a los equipos. Son 10 equipos a nivel nacional. ¿Ya? Y también secuestro, pero también de crimen organizado, es decir, no el secuestro entre, por ejemplo, exparejas, que también hay bastante de ello. Que también se cuenta, digamos, ¿sí? Sí, pero nosotros... O sea, se cuenta la estadística de secuestro. Exactamente. Nosotros en los equipos ECO lo que se atiende básicamente es homicidio en contexto de crimen organizado y secuestro extorsivo o secuestro en contexto de crimen organizado también. Ya, por ejemplo, el secuestro del indultado, que llamó tanto la atención el año pasado, ¿se acuerda? Sí. Ya, ese secuestro que era básicamente porque pásate 10 lucas para comprar una de pisco. Eso es lo que dijo la Fiscalía finalmente. Exacto. Eso no cuenta. Eso no entra en los criterios de inclusión si uno lo analiza con la perspectiva del tiempo, ¿cierto? De repente, cuando suceden los hechos y entra el llamado, no se tienen todos los antecedentes en el minuto, y puede que el equipo se constituya igualmente, pero después también los equipos ECO tienen la posibilidad de entregar el caso a la Fiscalía local respectiva, porque no es de aquellos casos que tiene que conocer el equipo. En el caso, llama la atención que haya tantos secuestros extorsivos. Ahora, en el contexto de crimen organizado, ¿significa que se secuestran entre ellos, por decirlo así, es parte de la guerra de bandas, o están secuestrando a terceros, como el caso Rancagua? Todavía estamos en un contexto en el que los secuestros se producen en mayor número entre integrantes de bandas, ¿ya? Incluso un mismo integrante de una organización que no cumple órdenes, que se sale del mandato, digamos, también puede ser secuestrado por su misma organización. Como en las películas, digamos. Exacto. Todavía estamos en un contexto en el que el mayor número de casos de secuestro extorsivo están dentro de las organizaciones. ¿Y se califican igual como secuestro extorsivo? Sí, porque también se exige dinero, se exige droga, hay exigencia. Siempre que hay una exigencia para que la persona recobre la libertad, uno está pensando en una extorsión, ¿cierto? Una disposición patrimonial. Ya, o sea, ¿y el caso Rancagua es entonces más o menos excepcional? Todavía son casos más o menos excepcionales, sí. Ya, y se supone que hay como un cierto know-how, una cierta experticia, digamos, en el secuestro extorsivo. ¿Existen bandas que hagan ese trabajo de manera, entre comillas, profesional? Sí, no es tan masivo, y qué bueno que no lo sea, sí, afortunadamente, como lo es en el contexto entre bandas, pero sí las bandas que se dedican a este tipo de secuestro extorsivo con personas, digamos, fuera del ámbito delictivo, son bandas altamente especializadas en el tema, porque para lograr un secuestro exitoso de una persona uno tiene que estudiar a esa persona durante un tiempo, tiene que conocer sus movimientos, tiene que conocer si también tiene la capacidad económica su familia para pagar ese rescate. Entonces también hay que tener una logística, hay que tener una casa donde la persona esté, tienen que tener distintos medios tecnológicos para comunicarse. Entonces incluso hay equipos separados, ¿cierto? Los equipos que hacen efectivamente toman a la persona, otros que la tienen en la casa, etcétera. Entonces requiere un nivel mayor de organización, no es algo que alguien va caminando y se le ocurre secuestrar a alguien en la calle de un minuto a otro. Y muchas veces se atemoriza a las víctimas, ¿no? Para después del secuestro. Sí, también existe esa situación, o sea, para impedir la investigación, básicamente. Y de hecho, o sea, yo creo que cualquier persona que es víctima de una situación como esa por sí va a quedar atemorizada, pero aún más si es que de parte de los
secuestradores hay ese tipo de mensajes, ¿cierto? Que van a seguir comunicándose o situaciones como esa. Ya, eso es urgente pararlo ahora que está empezando, digamos, no después. Y en el caso de los homicidios, lo que más llama la atención es la violencia de estos homicidios. La típica víctima que aparece con las manos amarradas y todo, ¿es un típico caso de crimen organizado? Sí, nosotros en general los hallazgos de cadáver, porque también hay que hacer esa diferencia. Una cosa es un procedimiento que inicia como un homicidio tal cual, que el funcionario cierto policial va a llamar porque hubo una persona que disparó a otra y alguien acaba de morir en la vía pública, por ejemplo, que sí está dentro de los criterios de inclusión de ECO por el uso de armas de fuego. Y otra es el hallazgo de cadáver, que ha sido muy frecuente este último tiempo, sobre todo en lugares rurales, ¿cierto? Fuera del radio urbano de la región metropolitana. Pero estos hallazgos de cadáver, como tienen signos de intervención clara de terceros, están maniatados, amordazados, pantalones abajo, distintas señales, ¿cierto?, de que hubo violencia, entonces también ingresan a aquellos casos que conocen los equipos ECO. Ya, y permiten dar pistas respecto de estas bandas, digamos. ¿De cuántas bandas se está hablando? Depende del lugar geográfico del que estemos hablando, ¿ya? Porque nosotros en general crimen organizado tratamos de trabajarlo por macrozona, ¿ya? Mirando que la macrozona norte tiene aspectos comunes entre, por ejemplo, Arica, Tarapacá, Antofagasta, tenemos obviamente todo el tema migratorio, tenemos la frontera tan porosa, ¿cierto?, con todas las externalidades positivas y negativas que puede traer esto, las tomas que hay en el norte, bueno, en la zona central también hay muchas, pero por ejemplo en Iquique, que estuvimos trabajando la semana pasada, estamos hablando de una toma de 12.000 personas, donde ahí hubo un secuestro bastante conocido hace el 2022. Es una toma de 12.000 personas, y tomas como esa hay cerca de 60 hacia tomas, los cerros. Ya, ¿y qué tienen que ver con el crimen organizado? Hay muchas situaciones delictivas ahí, porque hay poco espacio de control para el Estado. Son lugares que no tienen cierto acceso al agua, a la luz, que no tienen calle por donde se pueda transitar, hacer patrullaje. Entonces la banda tiene control territorial. Hay controles de algunas zonas que son muy complicadas en el norte. En la región metropolitana tenemos otras situaciones distintas. El radio urbano es distinto que mirar, ¿cierto?, el desierto. Y en el sur también tenemos otro tipo de problemas. Entonces, por eso, para hablar de cuántas bandas son, uno tendría que estar mirando territorios, negocios ilícitos a los que se dedican. Y los equipos se comparten información, digamos, independientemente de la región en la que están, digamos. Ese es uno de los grandes cambios metodológicos de trabajo que estamos teniendo con la creación de los ECO y con la mirada de crimen organizado sobre estos fenómenos. Estamos con la fiscal Tania Gajardo a propósito de crimen organizado. A propósito de homicidio, ¿usted tiene alguna hipótesis respecto a lo que pasó la semana pasada estas 3 personas indigentes en situación de calle en un ruco, que es como se llama estas pequeñas, como no sé cómo se llaman, construcciones muy precarias? Entendemos por rucos. 3 personas asesinadas a bala, digamos. ¿Hay alguna hipótesis de eso? Porque a mí, ¿sabes qué me recordó de esa novela American Psycho? Del yuppie que andaba matando precisamente indigentes, pero también puede ser otra cosa, digamos. Bueno, nosotros de casos del último tiempo similares a eso, tenemos, ¿cierto?, una persona que ya está condenada, que en el eje de la Alameda hacía lo mismo, ¿ya? Hace un par de años atrás, de la Fiscalía Centro Norte. Pero también tenemos otra hipótesis en las que es similar a 4 casos que sucedieron y que entraron a los equipos ECO en la Plaza Chaurren de Valparaíso, en donde también se le disparaba a personas en situación de calle, pero ahí sí había contexto de crimen organizado, porque había vínculos con el tráfico de drogas. De hecho, las personas que están detenidas, que es uno de los primeros casos que entró a ECO, y hay 3 personas en prisión preventiva, son personas que se dedicaban al tráfico de droga y estaban, ¿cierto?, peleando espacio en esa plaza, y de ahí los ataques. Esa es la vinculación. Exacto. De los indigentes. Ya. En cambio, el caso de la Alameda de la Fiscalía Centro Norte hace un par de años atrás sí era el solitario, más era bien tipo como American Psycho. Exacto. Sí. 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 Increíble. Sí. Y esta hipótesis de que son homicidios como de graduación, como para graduarse de sicario. ¿Le suena una hipótesis así? Nosotros, en las bandas que hemos tenido hasta ahora imputadas por los homicidios, no hemos visto rituales de graduación de ese tipo. ¿Ya? Lo que sí hemos podido observar, y esto
siempre refiriendo a causas que ya son conocidas públicamente, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del Tren de Aragua 1, que son las personas que están privadas de libertad por la investigación de la Fiscalía de Tarapacá, sí, las personas que realizaban crímenes por encargo, grababan lo que sucedía, lo mandaban para los pagos, eso sí, y eso ya fue públicamente conocido en la audiencia de formalización. Pero así que nosotros tengamos antecedentes específicos de graduaciones de ese tipo, no. Estamos con la fiscal Tania Gajardo. Normalmente el crimen organizado está 100% ligado a narcotráfico, o también hay otros negocios de base, digamos. Sí, hay distintos negocios ilícitos. Yo ahí quisiera quizás hacer un paso previo, porque uno escucha mucho hablar de crimen organizado, pero poco conceptualiza el crimen organizado. ¿Ya? Entonces, yo siempre lo explico como con 2 pilares fundamentales. Primero, estructura asociativa. Tiene que haber una estructura asociativa para que hablemos de crimen organizado, no es el solitario, ¿ya? O sea, para luego, empezar tiene que ser 2, digamos. Y en nuestra legislación sobre 3, siguiendo la Convención de Palermo de Naciones Unidas. ¿Ya? Y con alguna jerarquía. Con el cambio que hubo el 2023 en junio sobre 3. La jerarquía todavía uno podría discutirla un poquito más, por lo menos organización. Y luego esa organización o esa estructura asociativa tiene que dedicarse a ilícitos, obviamente, pero no cualquiera, sino que si uno sigue la definición de Naciones Unidas, son negocios lucrativos, delitos que generan utilidad económica. Ya, entonces... que no es lo mismo, la fenomenología que estoy explicando no es lo mismo que la asociación criminal o delictiva del Código Penal, que ahí no hay límite de si es lucrativo o no. Ya estoy hablando solo del concepto de crimen organizado siguiendo a Naciones Unidas. Entonces, tenemos estructura asociativa dedicada a negocios ilícitos. Entonces, estos negocios ilícitos son variados. Uno, y muy relevante, es el tráfico de drogas, ¿ya? Pero, por ejemplo, la trata de personas le sigue, en cuanto a lo lucrativo, yo diría que está en un segundo lugar. Incluso Naciones Unidas hace un ranking, entre comillas, de las ganancias ilícitas por mercado. La trata de personas, la trata sexual es muy lucrativa, y nosotros hemos visto las organizaciones que están operando en Chile que tienen un negocio muy importante con la trata. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio muy lucrativo también, sobre todo en la situación que tenemos nosotros en la frontera norte, con la crisis venezolana, etcétera. Y de ahí después ya podríamos pasar a los negocios ilícitos más locales. O sea, nosotros tenemos en el sur el negocio de la madera, fundamental. El salmón, muy importante. Tenemos una costa así enorme. Como hay robo de madera, también hay robo de salmón. También hay robo de salmón. Cobre. También tenemos un mercado de cobre. Es increíble, pero que el cobre que se roba en cobre. Sí, se exporta. Bueno, que en realidad que se roba en madera también es bien increíble. Y se exporta también. Y se exporta. Sí. O sea, eso es bien sofisticado. Eso es porque sofisticado. Porque eso son guías de despacho falsas, facturas falsas. Exactamente, y tiene la virtud para nosotros de la trazabilidad. Claro. Entonces, porque hay papeles. Exacto. Y ya la zona más urbana, que es lo que uno ve bastante, ¿cierto? En Santiago, por ejemplo, el mercado de los vehículos robados. Ya. Esos son los negocios como típicos. Los que uno podría un poco como georreferenciar en el país. ¿Y qué me puede decir de la vinculación de las bandas de crimen organizado que están bajo investigación de la Fiscalía con las cárceles? ¿Cuánto de realidad hay en que están operando desde el interior de las cárceles o que están controlando las cárceles? Sí, las cárceles son una preocupación fundamental. O sea, nosotros tenemos, si bien el 2023 fue muy, muy relevante y protagónico, ¿cierto? El proyecto Homicidios que decantó en los ECO. Nosotros para este 2024 vamos a impulsar un proyecto crimen organizado cárceles en la misma línea, tener fiscales organizados, con investigadores organizados, para justamente hacernos cargo con una metodología diferente de este tema que es muy relevante. O sea, si nosotros miramos Ecuador y la crisis que hay en este momento de seguridad, miramos que las cárceles tienen un rol fundamental, lo mismo en Venezuela, las organizaciones también tienen un origen carcelario, entonces es un tema pero prioritario para el crimen organizado. ¿Y se ha detectado en Chile esa tendencia que hay en otros países que también ha sido objeto de novelas y de películas, que es que una banda en una cárcel tiene control y tiene o alianza con otra banda en otra cárcel o soldados en otra cárcel de modo de perseguir a sus víctimas al interior del sistema penitenciario? Yo lo que sí tengo que decir es que yo creo que nosotros como Estado tenemos el control de las cárceles. Gendarmería tiene el control de las cárceles. Ya, o sea, cuando el ministro Cordero dice que el Estado tiene el control, ¿tiene el control? Sí,
Sí, nosotros de nuestras investigaciones no podríamos decir lo contrario. Nosotros tenemos a Gendarmería como auxiliar de la Administración de Justicia, actúa, investiga, etcétera. Ahora, eso no quita que hay un riesgo enorme y que sí las organizaciones, mientras uno más va, cierto, tomando gente detenida e ingresan más personas a prisión preventiva de las organizaciones, se dificulta aún más el tenerlos separados, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Porque si nosotros tenemos a los líderes de una organización grande todos juntos, es un problema. Es un problema, porque los estamos en el fondo ayudando para volver a rearticularse. Entonces, le están dando la sesión de tenemos directorio, dificultades, digamos, claro. Porque hay hacinamiento, porque no hay alguna fórmula para mantener para siempre a todas las personas que pertenecen a una organización separada. En algún minuto se van a empezar a juntar. Hay riesgos importantes, pero el control lo sigue teniendo el Estado sobre las cárceles. Déjame retroceder cuando me hablaba, estamos con la fiscal Tania Gajardo, cuando me hablaba de los distintos tipos de negocios. ¿El lavado de dinero es un negocio que está implícito en cualquiera de estas actividades o hay bandas que se dediquen solo a eso? Ya, yo el lavado de activos siempre lo explico como la última etapa de los negocios ilícitos. ¿Ya? Las organizaciones que se dedican a diversos negocios ilícitos lo que terminan haciendo es tratar de lavar ese dinero. Entonces claro, es transversal. O sea, es implícito ya no a cualquier... es un negocio más, sino que es transversal a los negocios ilícitos en general. Y organizaciones dedicadas solo a lavar, nosotros la verdad es que no tenemos que ofrezcan como ese servicio a las demás. O sea, es un departamento interno, digamos, de cada banda. Claro, y lamentablemente donde uno también observa los servicios de profesionales, ¿cierto?, para lavar dinero, o sea, contadores, abogados. Nosotros hemos tenido abogados condenados por lavado de activos en Chile. Y de vuelta en las cárceles, ¿gendarme? ¿Hay un problema con Gendarmería o son casos todavía específicos? Hay casos específicos que se están investigando y también que han sido conocidos públicamente de corrupción en ciertos lugares, ¿cierto? Y que hay que frenar obviamente a la brevedad posible y Gendarmería es una institución que está muy consciente de eso además, o sea, no niega esa situación, tiene un departamento de investigación que ejerce un rol muy relevante en ese tema, así que por cierto hay problemas como en muchas otras instituciones, pero haciéndose cargo de ellos. Ya, pero no, sin minimizar, ¿no? Pero una cosa es un gallo que le pagan 100 lucas por meter un teléfono, un gendarme que finalmente resulta condenado igual, digamos, pero otra cosa es que sea un gendarme, si es que existe el caso, controlado o reclutado por una banda, digamos, de crimen organizado. ¿Hay de esos segundos casos? Yo diría que la mayoría de los casos son más bien del primer caso, no del segundo. O sea, hay un criterio como de microcorrupción. Sí, digamos. Hay un criterio de selección bien importante en Gendarmería, o sea, y tiene que ser así. Ya, sí. Entonces, yo diría que estamos más en el ámbito del segundo caso. Oiga, y lo último, Tania, ¿cuán cerca estamos de Ecuador? Que es como el gran debate después de lo que pasó hace 2 o 3 semanas allá. Yo creo que nosotros todavía estamos a tiempo de frenar muchos de estos fenómenos que están, cierto, siendo nuevos para nosotros, pero frente a los que estamos cambiando nuestras metodologías de trabajo, porque frente a desafíos nuevos teníamos que cambiar la forma de trabajar. Pero sí tenemos que articular rápido esto, no solamente desde la persecución penal, que es lo nuestro, también está el ámbito de la prevención, donde hay bastante por hacer, ¿cierto? Y esto es una articulación completa del Estado, no solamente la Fiscalía, las policías, porque además está todo este ámbito del control social fuera del proceso penal, la educación, ¿cierto? Que no haya deserción escolar, hay un montón de otros temas que están fuera del trabajo del persecutor penal que también hay que articular rápido para no tener ni siquiera cercanía a llegar a una situación como esa. No alcancé a preguntarle por los narcosorrones y por algunas situaciones que realmente están pasando en algunas ciudades de provincia que antes eran pacíficas totalmente y ahora están como tomadas por el narco. Sí, hay unos problemas importantes en algunas ciudades, en el Biobío como Los Ángeles, también en la Quinta Región hay problemas en ciudades pequeñas donde, claro, era la lógica de la tranquilidad, pero que se ha visto alterada. Tipue, ¿no? ¿Es un ejemplo? También tenemos algún aumento de homicidios ahí. Sí. La fiscal Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, esta mañana acá en Tele 13 Radio. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes.